La esposa de Rick se despierta en la noche sudada y gritando. Él pregunta, ¿qué pasó, amor? Ella responde aún jadeando, acabo de tener un sueño terrible. Vi a la muerte encapuchada, con su rostro de calavera en una noche lluviosa. Creo que algo malo va a suceder. Él la abraza y dice, tranquila, no te preocupes, solo fue una pesadilla, todo va a estar bien. Ella lo mira con tristeza en los ojos. Creo que no deberías ir a trabajar hoy. Siento que algo malo va a pasar. Rick esboza una sonrisa ligera en la comisura de los labios. La esposa de Rick le entregó un crucifijo. Ponte esto, mi amor. Oh, Rebecca, yo no soy católico. Por favor, es un símbolo religioso y te protegerá. Qué fastidio. De verdad tengo que usar esto. Por favor, si no, no voy a estar tranquila. Está bien, pero solo hoy. No quiero parecer un fanático religioso ridículo. Más tarde, Rick, en el trabajo, camina por el pasillo de la prisión, abre una celda y dice, vamos, hoy es tu día de mala suerte, Tommy. Tommy, vestido como prisionero, sale de la celda y Rick lo acompaña. Mientras caminan por el pasillo, los demás presos gritan y algunos dicen, es tu final, Tommy. Finalmente van a acabar contigo, desgraciado. Te voy a extrañar. Nos vemos en el infierno, idiota. Tommy le pregunta a Rick, ¿cree usted que existe el infierno, guardia? Sí, pero el verdadero infierno es el que estamos viviendo. Hoy, desde que desperté, ha sido un día infernal. ¿Sabe, guardia? Debería estar agradecido por el simple hecho de estar vivo. Quejarse de las cosas no las cambia. Míreme a mí, voy a la silla eléctrica y no estoy triste, estoy feliz. Eso es porque estás loco. Cualquiera en tu situación ya estaría desesperado. Rick lleva a Tommy a una sala. Allí, él y otro guardia colocan a Tommy en la silla eléctrica. Un sacerdote aparece y hace la señal de la cruz. Todos están listos para verlo morir. Rick sostiene la palanca, mira el reloj colgado en la pared de la sala y dice, cuando sean las 4 en punto, tiraré de esto. ¿Tienes algo que decir, Tommy? ¿Algo como tus últimas palabras? El prisionero responde, guardia, no hay palabras para expresar lo que siento. Perfecto. Cuando el reloj marca las 4, Rick tira de la palanca, pero las luces se apagan. Algo parece estar mal. Sigue un minuto de silencio hasta que se oyen disparos. Alguien está gritando. Hay olor a pólvora en el aire. Cuando las luces vuelven, el otro guardia y el sacerdote están muertos en el suelo. Rick también está en el suelo, pero no herido. 7 bandidos, vestidos como la muerte, con máscaras de calavera y túnicas negras, están en la sala. Tommy está libre, de pie, apuntando con un arma a Rick. Él dice, te dije que deberías estar feliz solo por estar vivo, y deberías, porque podría matarte, pero me trataste bien, así que hasta luego, guardia. Rick sonríe aliviado, pero Tommy aprieta el gatillo y dice, cambié de idea, nunca dejo a nadie con vida. Rick siente el dolor en el pecho y ve a los bandidos huyendo por la puerta. Cierra los ojos pensando, mi esposa tenía razón, no debía haber venido a trabajar hoy, ahora es mi fin. Cuando abre los ojos de nuevo, se da cuenta de que sigue vivo. Nota que el crucifijo que su esposa le puso en el cuello lo salvó, detuvo la bala. Al llegar a casa, su esposa desesperada abraza a Rick y le pregunta, vi en las noticias que varios bandidos entraron en la prisión para rescatar a un prisionero. ¿Qué sucedió? Todo está bien. Todos fueron muertos por la policía, y aunque uno de ellos me disparó, el crucifijo me salvó. Ella lo abraza con más fuerza y él dice, ¿sabes, Rebecca? Nunca más me voy a quejar de la vida. Voy a vivir cada momento
porque hoy podría haber sido mi último día. Todos los países de habla hispana tienen una variante de la historia de la chica de la carretera. La he escuchado en México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Argentina, en fin. Siempre es la misma historia, siempre es el mismo contexto. No con esto digo que sea falsa, pero es llamativa. Esta historia me la contó una amiga del trabajo. Estábamos conversando sobre historias extrañas o paranormales, un tema que siempre me ha gustado y he investigado. De repente, un buen día mi amiga me interrumpe y me dice: "No me vas a creer, pero te juro que esto me pasó a mí". Y así, sin más, empieza a contarme esta historia. Tú sabes que tuve que mudarme para La Guaira cuando me divorcié de mi esposo. La Guaira es una población cerca de Caracas en Venezuela. Y bueno, puse a mi hijo en una escuela por allá. Al principio no hizo amigos. Para él era muy difícil y conmigo trabajando todo el día se hizo aún más complicado. De repente conoció a una niña que siempre la veía a la salida de las clases y lo acompañaba gran parte del camino. Ella estudiaba en un colegio privado cercano, según me contó él. Lo bueno es que se hicieron muy buenos amigos. En ocasiones la visitaba los fines de semana, pasaba algunas horas en su casa o jugaban juntos en la quebrada de San Julián. Un día yo le pregunto a mi hijo que cuándo puedo conocer a su amiga. Él me dice que este sábado podríamos pasar por su casa en la tarde. Compré unos refrescos y nos fuimos camino a su casa por los Corales. Cuando llegamos, los dos quedamos en shock. Eran unas casas destruidas, toda la cuadra se veía en ruinas. Mi hijo se asustó, pensando que algo le había pasado a su amiga en la noche, pero yo le decía que quizás se había equivocado de dirección. Le preguntamos a un par de personas en el lugar y ellas me dijeron: "No señora, eso está así desde la tragedia del 99 y nadie ha querido construir nada en esa zona porque toda esta gente murió en las casas. Al día de hoy hay muchos desaparecidos". Desde ese día contraté un transporte para mi hijo y no lo dejo salir solo. Hice investigaciones y la niña que él me describe murió en la tragedia con toda su familia, según las personas del lugar. No puedo entender qué pasó, aún me cuesta creer lo que ocurrió. Lo que más me aterra es el hecho de que mi hijo me hablaba de su amiga desde hace más de 4 meses. ¿Con quién o con qué pasó mi hijo todo ese tiempo? ¿Cuántas entidades habitaban en esa casa? ¿Qué veía él? ¿Qué comía? ¿A quiénes conoció? ¿Por qué, si la gente de las cercanías veía a un niño entrar a una casa solitaria y abandonada donde había ocurrido una tragedia, nadie dijo nada? Esta fue la historia que me contó mi amiga. En un pequeño pueblo, cuyas calles empedradas parecían susurrar viejas historias a aquellos que las recorrían, vivía un niño llamado Mateo. Su cabello oscuro, siempre enmarañado, sus ojos grandes y brillantes, reflejaban la inocencia de una infancia marcada por la pobreza. Mateo no tenía hogar al que llamar suyo. Su familia se había perdido en el tumulto de una vida cruel, dejándolo solo, abandonado en la vasta soledad del mundo. Una noche, el frío invierno envolvió al pueblo con su manto helado. Mateo, descalzo y tiritando, caminaba por las calles oscuras, buscando algún rincón donde refugiarse. Tocaba puerta tras puerta, pero nadie respondía, o si lo hacían, lo echaban con brusquedad, temerosos de la miseria que parecía impregnar su ser. El hambre lo consumía, su pequeño cuerpo cada vez más débil, sus pasos más lentos y pesados. Mateo cayó al suelo, agotado, con la nieve acumulándose a su alrededor.
Cerró los ojos y en la oscuridad de su mente se vio a sí mismo regresando a una casa cálida, donde su madre lo esperaba con los brazos abiertos, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Pero esa casa solo existía en sus sueños, un refugio ilusorio que se desvanecía con cada segundo que pasaba. El niño dejó de sentir frío, el hambre se transformó en un simple recuerdo y en su último aliento creyó que por fin había encontrado su hogar. Pero Mateo no despertó en ese mundo onírico de su mente. Su cuerpo quedó tendido en la nieve, sin vida, mientras la ciudad continuaba con su indiferente rutina. Sin embargo, el espíritu de Mateo no entendió qué había sucedido. Se levantó, creyendo que aún estaba buscando su casa. Las calles que una vez recorrió ahora le parecían extrañas, más largas y llenas de sombras. Entraba en las casas una tras otra, pero lo que encontraba no era la calidez que tanto anhelaba. En su lugar, veía familias que habitaban en esos hogares y ellos no lo veían a él, o si lo hacían, gritaban y se alejaban como si él fuera una aparición aterradora. Noche tras noche, Mateo recorría las mismas calles, buscando la puerta que lo llevaría de regreso a su casa, pero esa puerta no existía. Cada vez que creía haberla encontrado, solo hallaba más oscuridad, más vacío. Los años pasaron, pero para Mateo el tiempo no significaba nada. Él seguía siendo el mismo niño perdido, congelado en el momento de su muerte, eternamente condenado a buscar un hogar que nunca encontraría. En ese pequeño pueblo, los habitantes empezaron a hablar de un espectro que recorría las calles por la noche, un niño que lloraba y llamaba a sus padres, que intentaba entrar en las casas solo para desaparecer en la niebla, pero nadie sabía cómo ayudarlo, cómo darle paz. Y así, Mateo sigue vagando, un alma perdida que no puede descansar, atrapado en un ciclo eterno de búsqueda, hambre y frío. Su llanto se mezcla con el viento que recorre las calles y quienes lo escuchan saben que es el lamento de un niño que nunca volvió a casa. Nunca amé a mi hermanastro, Daniel. Desde que nos hicimos familia, cuando yo tenía solo 6 años, él se encargó de hacer mi vida un infierno. Era 2 años mayor y cada día se dedicaba a atormentarme con burlas y golpes. Recuerdo un incidente en particular que marcó nuestra relación de por vida. Vivíamos en un pequeño pueblo, rodeado de un denso bosque que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El bosque era mi refugio, un lugar donde podía escapar de las peleas en casa. Pero había una parte del bosque que siempre me ponía nervioso, un estanque sucio y cubierto de algas verdes que apestaban a podredumbre. A pesar de mi aversión, mis caminatas a menudo me llevaban a cruzarlo. Un día, mientras paseaba por el bosque, Daniel me siguió sin que yo me diera cuenta. Al detenerme en el estanque para recoger piedras, sentí un empujón violento que me lanzó al agua. Caí en el estanque, sumergido en esa masa fría y oscura, luchando por respirar, mientras Daniel se reía a carcajadas desde la orilla. Al final, logré salir, pero no sin el castigo de mi padre, quien creyó la mentira de Daniel de que había intentado salvarme. Con el tiempo, nuestras vidas cambiaron drásticamente cuando la madre de Daniel falleció en un trágico accidente. En su dolor, Daniel se volvió hacia la religión, uniéndose a una iglesia extraña que nunca había oído mencionar. Se volvió más reservado, casi misterioso, y rara vez hablaba de sus creencias o de la iglesia que frecuentaba. Sin embargo, después de meses de silencio, nos invitó a mí y a mi padre a su bautismo cerca a un lago. El día del bautismo, el ambiente era inquietante. La congregación de Daniel
estaba compuesta por unas pocas personas, todas vestidas de manera extraña. El pastor, un hombre mayor con una sonrisa perturbadora, dirigió la ceremonia. Cuando llegó el momento, Daniel entró en el lago junto al pastor. Antes de sumergirse, me miró y dijo algo que me heló la sangre. «No tengas miedo». El pastor sumergió a Daniel en el agua, pero a diferencia de los otros bautismos que había visto, este duró demasiado. Daniel no emergía, y el agua alrededor comenzó a oscurecerse, como si algo maligno se estuviera apoderando del lago. Mi padre intentó intervenir, pero el horror lo detuvo. El pastor, con sus ojos negros y llenos de maldad, mantenía a Daniel bajo el agua sin esfuerzo. Finalmente, Daniel dejó de luchar, y el pastor comenzó a hundirse en el agua, como si el lago lo estuviera devorando. Cuando todo terminó, mi padre, Daniel y ese extraño grupo de personas habían desaparecido. Fui encontrado solo, sin pruebas de lo que había ocurrido. Nadie creyó mi historia y fui internado en un hospital psiquiátrico. Ahora, mientras las pastillas intentan borrar mis recuerdos, sé que lo que vi fue real. Escucho a veces las palabras de Daniel en mi mente, susurrándome desde las profundidades. No tengas miedo. Pero sé que esos susurros son una advertencia, un recordatorio de que lo que vi está más allá de nuestra comprensión. Algo oscuro se esconde en ese lago y algún día volverá. Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra casa por alrededor de 5 años y en ese tiempo solo hemos ido al sótano un puñado de veces. Nuestra casa es una casa victoriana antigua con terraza, así que el sótano es viejo y húmedo. Cuando nos mudamos, en un comienzo, mantuvimos vino y otras cosas, porque a mi esposa le gustaba la idea de poder decirle a las personas que teníamos un sótano de vinos, pero se volvió molesto ir abajo cada vez y acabamos prefiriendo el espacio de bodega. Hace unas semanas decidimos que lo íbamos a renovar. Quizás convertirlo en un mini gimnasio. Un fin de semana bajamos y empezamos a limpiarlo. El sótano tenía piso de madera, pero las paredes estaban cubiertas con un detestable papel tapiz amarillo de flores. Se veía excesivamente anticuado y asumí que debieron haberlo colocado hace décadas. Así que empezamos a quitar el papel tapiz y fue cuando encontramos la puerta. Una puerta de madera estaba oculta detrás del papel tapiz. La perilla había sido removida, dejándola plana. Estábamos confundidos por cómo no la habíamos notado antes, cómo se había combinado tan bien con el resto de la pared. Pero para ese punto, estábamos en particular emocionados por haber descubierto una puerta secreta, y mayormente dejamos su rareza de lado. Todas las casas en nuestra calle tienen sótanos. No era extraño asumir que pudo haber sido una vieja entrada que conducía al sótano de la casa vecina. Decidimos que les diríamos a nuestros vecinos sobre la puerta mañana por la mañana y sugeriríamos taparla. No me sentiría cómodo teniendo ese punto de acceso hacia nuestra casa. Mi esposa trató de ver por el círculo pequeño de la puerta en donde la perilla o manija había sido retirada, pero estaba totalmente negro ahí. Sintiéndonos entrometidos, usamos la linterna de su teléfono para espiar por el agujero. Mi esposa miró primero y luego se mantuvo quieta. «Esto no conduce al sótano de la siguiente casa», dijo lentamente. Fruncí el ceño y le pedí el teléfono para ver por mí mismo. En lugar del sótano, había escalones conduciendo hacia abajo. Como no pude ver más con la luz del teléfono, traje mi linterna grande y abrí la puerta. Vimos bajo las escaleras con la linterna. No eran muy largas y al final de los escalones había otra puerta. Esta se veía realmente antigua, tablones de madera adheridos entre sí con columnas de metal. Incluso tenía una de esas manijas de timbre.
Mi esposa propuso que le consultáramos a nuestro vecino sobre esto antes de bajar y salir, pero yo tenía demasiada curiosidad al respecto. Tomé la linterna y bajé. Probé la manija y estaba un poco rígida, pero me tomó por sorpresa que la puerta se abriera. Iluminé adentro con la linterna. Era un cuarto de concreto similar a nuestro sótano, pero más pequeño, y esta era la única entrada o salida que podía ver. Meneé la linterna por el cuarto y casi doy un salto por la impresión. Había un hombre parado al final de la pared, viendo hacia ella. Estaba inmóvil, por completo, y vestía un traje y sombrero negros. El hombre permanecía tan quieto que comencé a pensar que era algún maniquí, hasta que levantó su pie pausadamente. Me quedé congelado con mi linterna centrada en él. Solo alcanzaba a iluminar su cuerpo, pero el resto de la habitación permanecía en oscuridad total. Mantuvo su pie en el aire antes de empezar a desplazarlo un paso hacia atrás. Sus movimientos fueron antinaturales y torpes, como alguien que no entendía del todo cómo es que se camina. Permaneció así un momento, aún quieto, con un pie echado hacia atrás. Luego, levantó su otro pie de la misma forma incómoda. Esta vez, cuando completó el paso en reversa, su pie se estrelló contra el suelo. El sonido me sacudió de mi letargo y salté hacia atrás. Tan pronto como me moví, fue como si gatillase algo, y él corrió abruptamente. Se desplazaba al revés en mi dirección con sus piernas disparándose hacia atrás torpemente. Al escribir esto, suena un tanto gracioso, pero en ese momento fue totalmente aterrador. Nunca he visto a alguien moverse de esa manera. Por reflejo, le lancé la linterna. Quizá pensé que podría noquearlo o herirlo, aunque realmente no estoy seguro. Y volví a las escaleras, tirando la puerta detrás de mí y corriendo hasta el sótano, también tirando la segunda y última puerta. Titubeé frente a la entrada del sótano, haciendo una barricada con mi brazo, tratando de controlar mi respiración y entender lo que había presenciado. Escuché el sonido de la puerta subterránea siendo empujada, abierta, y luego lo que sonó como algo que se arrastraba por el piso. Creí haber escuchado una especie de siseo, momento en el cual salí huyendo de la casa y gritando el nombre de mi esposa. Ella estaba en el pórtico hablando con el vecino. La agarré y la jalé hasta el otro lado de la acera, gritándole a mi vecino que se alejara de la casa. Sin explicarles lo que había visto, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Todos estábamos esperando en la oscuridad. Mi vecino con su bata y pantuflas, viendo la casa. Luego de unos momentos, vi que las luces que habíamos dejado encendidas en nuestra cocina se apagaron. Lo único que recuerdo es haber sostenido la mano de mi esposa firmemente, observando a través de nuestras ventanas oscuras y esperando a que la policía llegase. No encontraron a nadie en la casa, pero la puerta del sótano estaba abierta al igual que nuestra puerta trasera. Habían revisado el jardín, pero no había nadie, ni ninguna huella visible o signos de que alguien hubiera estado ahí. Trajeron un equipo forense para revisar el cuarto escondido. Mi vecino dijo que no tenía conocimiento alguno de cuartos como ese. Yo no quería volver a bajar ahí, así que nos enseñaron fotos de las paredes dentro del cuarto. El concreto estaba tallado con símbolos y habían encontrado sangre de cientos de años de edad. Enviaron los símbolos al departamento de historia de nuestra universidad local, pero nadie supo lo que significaban. Sellaron la habitación y nunca hemos vuelto al sótano de nuevo. Creo que cometí un grave error al abrir la puerta ese día, al entrar a ese cuarto. Creo que liberé algo que alguien había encerrado por una razón, y no creo que lo que vi tenga buenas intenciones. Mis queridos oyentes, espero que hayan disfrutado esta serie de relatos cortos de terror. Recuerden que pueden enviar sus propias historias al correo fabricaderelatos49@gmail.com para que las compartamos aquí con toda la comunidad.
Ha sido un placer para mí narrarles estos cortos cuentos. Que tengan un excelente resto de noche. Soy Colmillo Nocturno.